La hermosa Estéreo 89.4 sonando a esta hora de la mañana, siendo las 10:32 minutos aquí en la Radio del Cielo. Tenía mucho retorno. Estamos saludando acá a nuestros oyentes que se están conectando hasta ahora, los que ya vienen conectaditos desde las 5 de la mañana, ahí en full sintonía con Atalayas del Amanecer. Estuvimos también con nuestro devocional El Maná. Tuvimos por ahí una entrevista desde Bucaramanga, mano, con Ciudad Capital, esta banda también que viene con muchísima fuerza. Y hoy ya siendo miércoles, el primer miércoles de diciembre, arrancamos con este primer programa de diciembre. Pastora, buenos días. Buenos días, la hermosa Estéreo tiene hoy alegría y gozo. Olímpica Estéreo. ¿Olímpica Estéreo? ¿Cuál Olímpica Estéreo? ¿Qué le pasa? La hermosa Estéreo es la que tiene energía, gozo, porque inició el programa Sobre la Roca. Qué hermoso, qué bendición tan grande volver otra vez digo, y siempre seguiré diciendo, sobre las cabinas de la hermosa, que está llena de la presencia del Señor, porque los atalayas, los del devocional están ahí orando, clamando, buscando el rostro del Señor. Ojalá muchos se apeguen a esas oraciones, a esas bendiciones, porque sé que el Señor traerá poder y autoridad sobre cada uno de nosotros y sobre los territorios que nosotros pisemos, porque la planta de nuestros pies pisarán tierra y serán tierra de mucha bendición. Amén, amén, así es, mi pastor. Otra vez, buenos días. Buenos días a los oyentes, gloria a Dios. Nuevamente aquí acompañando a la pastora con su programa Familias en Acción. En este programa vamos a estar entregando los subsidios. Familias sobre la roca. Bendiciones para todos. Bueno, y les recordamos a los oyentes que tenemos nuestro WhatsApp, el 323-952-1079, y usted nos puede escribir, nos puede dejar sus mensajitos, nos puede comunicar lo que está sintiendo, lo que está pasando con su familia, de pronto pedir consejo, pedir oración, todo eso lo puede hacer en el 323-952-1079. Si usted nos escribe desde fuera del país y quiere guardar nuestro contacto, recuerde que el indicativo de Colombia es más 57. A lo mejor usted nos está escuchando ahí en Chimaltenango, Guatemala, a través de la 97.7 FM, la original voz del hogar, y nos quiere mandar un mensajito. Bueno, hágalo ahí, 323-952-1079. Y saludamos también a todos aquellos que están por ahí, pero que no hacen bulla, que están por ahí escuchando. Silenciosos. Sí, eso. Los silenciosos hagan bulla, digan algo, griten, hagan algo. Pero que trabajan. Sí, están ahí de pronto ocupaditos, atendiendo clientes, pero están ahí escuchándonos, de pronto están alistándose, de pronto muchos con las manos en la masa, como mi mamá, haciendo arepas, y no pueden comentar, no pueden chatear, pero bueno, nos están ahí escuchando. También un saludito para ustedes, por supuesto, que los tenemos también muy presentes. Y también la invitación que siempre hacemos es para que nos ayuden a compartir esta transmisión con aquellos que a lo mejor usted sabe que le va a servir, que usted dice, oiga, mi familia le va a servir este programa, se lo voy a enviar, o tengo un amigo, tengo una amiga, se lo voy a compartir, porque estoy seguro que Dios le va a hablar, y eso es hacer reino. Por acá nos dejan comentarios. Gerald Barreiro, conectadita, dice, muy buenos días. Ella se ríe, dice el pastor, sí, con las que salís, que Familias en Acción. Dayana Salamanca, también mi esposa, dice, hola de nuevo, bendiciones. Mi mamá, Ginette Toscano, dice, buenos días, estoy acá por el subsidio. La fila está larga, mamita, hay mucho turno. Más larga porque no llegó lancheta tampoco. Dice por acá, bendiciones, pastores, les amo, dice mi mamá. Y bueno, por ahí Dayana manda caritas riéndose también. Bueno, entonces vamos pues a iniciar nuestro programa de Familias en Acción, dijo el pastor, no, de Familia en la Fe, sobre la roca, que es la que nos sostiene. Sí, me estaba confundiendo. Ya le bloqueó ahí, la mató con esa frase. Me mató con esa. No, pastor, te sale con una. No, friegue, si será. Bueno, en fin, ojalá no lo vayan a demandar por coger el programa que no le pertenece. Vamos a saludar a las familias en acción. No, pero sí deberían accionarse en todas las familias. Familias en acción momento. En la fe. En la fe, sí, claro. Acciones en la fe y vengan a este programa, interactuemos, que es lo bonito. Estos programas son bonitos para interactuar, para preguntar, para si hay alguna queja, si hay alguna pregunta, si hay algo que no está bien, pues qué bonito, podemos compartirlo y sacar más tema de lo que
nosotros podemos compartir. Pero antes de todo eso, vamos a orar y a darle gracias a Papá Dios por permitirnos un día más de vida y un día más de estar en este lugar y de poder traer otra palabra para podernos edificar, construir y saber, Señor, saber que el Señor es el que nos edifica. Amén. Amado Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, damos gracias Señor, a ti en Rey de esta hermosa Reyes. mañana, Padre, porque Gracias, nos permites Padre tener otra vez de poderoso. nuevo, Señor, este programa, Señor, sobre Gracias. la roca, Padre eterno, Espíritu esa roca que Santo, nos fortalece, Padre, esa gracias. roca que nos sostiene, esa roca que nos da Aleluya, vida y vida en aleluya, abundancia, Rey, Padre gracias. eterno. Esa roca llamada Espíritu Jesús de Santo, Nazaret, quien dio su vida por cada una de poderoso, nosotras bueno eres y por Dios. cada uno de Gracias. nosotros, bendito Dios de la gloria. Santo de Gracias, mi Israel. amado Señor, porque sabemos que en Santo cualquier y bueno lugar del eres. mundo, Padre eterno, llegarán estas ondas radiales, bendito Dios de la Espíritu gloria, Santo, para escuchar, Señor, esta palabra, Señor, Poderoso, porque bueno tu palabra dice que una sola palabra bastará para Aleluya, sanar, Señor. para libertar y para restaurar, Señor. Que Aleluya. estas palabras lleguen a cada hogar, a cada familia, a cada hombre, a cada Gracias. mujer, a cada joven, a cada niño, Gracias. a cada anciano, Padre, para que Gracias. edifique, para que construya, para que se levante, para que no se acomode Gracias. a este siglo ni a este territorio, sino Gracias, que más Padre. bien se levanten para que puedan Gracias. ver lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo amoroso, lo principal que es en Cristo Jesús. Gracias damos a ti en esta hermosa mañana en el nombre de Jesús y nosotros decimos que Amén. Amén. y amén y amén. Bueno, Amén, amén, amén y amén. Y bueno, por ahí están los oyentes full atentos, paz, a escuchar la voz de Dios en este pero programa. me falta La voz uno, de Dios en me acción. falta uno, me falta uno, me falta uno, ¿Quién le no falta? sé dónde andará. ¿Dónde 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 andará ese joven? Gerardo, ¿dónde está Gerardo y su comitiva. Gerardo y Tampoco Erika. ha llegado, pero bueno, Te voy a ponerle ojalá se falla acuerden, hoy. ojalá no estén durmiendo. Ay, Ahí, mentira, no ahí están se, durmiendo. ahí se les va restando puntos por la Sí. ancheta. Bueno, hoy la palabra es cómo oír la voz de Dios en la familia, ¿sí? Qué bonito que pudiéramos entender cómo oír la voz de Dios en nuestra familia, cómo llevar esa voz, cómo escucharlo a Él, que es nuestro director, nuestro hacedor, nuestro creador, nuestro formador, y saber que de Él viene todo lo que nosotros tenemos, nosotros respiramos, hablamos, porque Él lo es todo para nosotros. Amén. Pero vamos a orar, a leer primero una palabra donde alguien tan pequeñito escuchó la voz de Dios. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Y nos dice la palabra: vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla porque tu siervo oye. Qué bonitas palabras que podamos entender que es la voz de Dios. Una de nuestras mayores necesidades en los hogares es discernir la voz de Dios en nuestras vidas. Es poder entender que esa es la voz de Dios que nos está llamando, es la voz de Dios que nos está dirigiendo y es la voz de Dios que es el que está delante de nosotros para que podamos caminar correctamente a la bendición, a la prosperidad y a la abundancia que estamos nosotros caminando cada día. Esta palabra que nos habla Samuel era muy pequeño todavía, muy joven. Y aprendió a escuchar la voz de Dios. Qué bonito que nosotros podamos escuchar la voz del Señor. Pero con tantas voces como la presión del mundo que estamos viviendo en este momento, todas esas voces que nos llama como la tecnología, como los ruidos de todas esas redes, de la televisión, ¿qué más ruidos pueden haber? De las emociones, de la música, Las modas, las tendencias. de las modas, las tendencias, de ahorita eso que nos llama que ya usted no es mujer, sino que ya usted es hombre, que ya no usted es hombre, sino que ya usted es mujer. Entonces cambiamos nuestra identidad, nuestra manera de pensar. Entonces todo eso, todas esas voces nos hacen distorsionar directamente la voz de Dios. Y por eso perdemos la comunión directamente con el Señor, porque todo eso nos distorsiona, nos cambia y nos lleva hacia otros pensamientos. En la Biblia Dios siempre habla a las familias, siempre habló a las familias y seguirá hablando, no solamente ahorita, sino seguirá hablando en nuestras vidas y seguirá hablando a muchas más familias para que nosotros entendamos el propósito, entendamos el plan, entendamos las bendiciones que Dios tiene en nosotros. Habló a Adán y a Eva en el huerto. Pastor, ¿cómo Dios le habló a Adán y a Eva en el huerto? Bueno, pues recordemos nosotros que cuando Dios
trae al huerto a Adán y a Eva, pues él les habla, les da algunas, digamos, como algunas sugerencias, como algunas advertencias también sobre cómo, si querían vivir de pronto, vivir bien o vivir agarrados de la mano de Dios o sostenerse en bien, deberían seguir ciertos parámetros, Órdenes, ¿no? ciertos, sí, La ciertos, obediencia, sobre exacto. todo la obediencia. La obediencia, seguir ciertos parámetros, seguir ciertas ordenanzas, ciertas políticas, digámoslo de esta manera, que es a veces que en el hogar hay política donde el papá dice, bueno, aquí la llegada es a las 6, la salida a tal hora, la comida, bueno, qué sé yo. Entonces lo mismo sucedió aquel día y Dios habla entonces a Adán y a Eva directamente, exacto. O sea que ellos escucharon la voz de Dios directamente. También habló a Noé para salvar a su casa. También habló a Noé. ¿Cómo le habló a Noé? Que se preparara, que hiciera una barca, ¿verdad? Y que metiera a su familia y a todo el que quisiera, pero nadie lo escuchó. Pero Noé sí escuchó la voz del Señor. Qué bonito cuando nosotros escuchamos la voz del Señor, porque todo nos sale bien. También le habló a Abraham sobre su descendencia, aunque Sara se rió un poquito, ¿no? Pero es que Sara se rió, pero porque claro, era una mujer ya de mucha edad, ya había perdido su virginidad. No. También. No, sí, pero eso no era. Ay, Dios mío, Señor, perdónenme ustedes, pero es que de verdad que salen con una chiste. No, es la virginidad, ella ya había perdido su regla, su periodo, todo eso. Entonces, por eso ella se rió, porque ella no podía tener hijos, era estéril. Entonces, pero ¿qué sucedió? Que Dios obra, y Abraham escuchó la voz de Dios, y por eso debemos de aprender a escuchar la voz del Señor. También le habló a José en sueños, pero ¿a cuál José? A José para proteger a María y a Jesús. Le habló a José en sueños. Ahí está. Oye, el programa está muy Oiga, hablen ustedes allá, por favor, hablen ustedes allá, porque en serio. Yo acá aguantando la risa. Hablen allá ustedes, porque en serio que aquí, Dios mío, Señor, aquí hay gozo. Yo les dije a ustedes que este es el programa de gozo, de alegría, de podernos reír cada momento, cada instante. Ay, Dios mío, Señor, Dios habla, si perdamos lo que perdamos. Un saludito por ahí para Erika Caballero, que está ahí conectada también, mandando caritas, riéndose. Mi esposito también, mi mamá. Urna virtual, pregunta del día: ¿a qué edad perdió Sara la virginidad? No, sí, ya toca preguntarle cuando lleguemos al cielo, preguntarle a ella, porque no, en eso sí no nos podemos meter. Bueno, entonces el Señor le habla a muchas personas, le habló a muchos en medio de la palabra, y vemos aquí a un joven que le habló el Señor, que escuchó su voz, que aprendió a escuchar su voz. ¿Por qué? Porque no estaba con los ruidos de afuera, con los ruidos del mundo. Entonces, y Él sigue hablando hoy, y debemos como familia reconocer su voz juntos y no solo individualmente. A veces hay esposos que se meten en oración solos, o hay esposas que son individuales también. Entonces, aquí la idea es que nosotros nos metamos como familia a buscar y a escuchar la voz de Dios. Esa voz de Dios que nos lleva para las bendiciones, que nos abre camino, que nos abre puertas, que nos ayuda para muchas y muchas bendiciones. Entonces, Samuel era un niño y aprendió a oír la voz de Dios en su casa espiritual. ¿En dónde estaba Samuel cuando el Señor lo llamó? Estaba en el templo, estaba con Dios, mejor dicho, y lo llamó, y aunque fueron 3 veces, porque como él era tan joven y no entendía, este varón le ayudó, ¿no? Eli. Yo creo que hay algo en el ser humano, y es aprender a desarrollar el oído espiritual, ¿no? Para poder escuchar, oír la voz de Dios,
a través de su palabra, a través de una prédica, bueno, qué sé yo, y es algo que con el tiempo debemos ir desarrollando nosotros ese oído espiritual, y algo que digamos que en Samuel pasó y fue porque digamos que el primer llamado que le hace como que no había desarrollado en sí Samuel ese oído espiritual para poder oír la voz de Dios. Entonces, el sacerdote Elí, que tenía ese oído desarrollado, pero que estaba ya viejo, cansado y agotado, y aunque estaba durmiendo al pie del arca, al pie de la presencia de Dios, o sea, estaba totalmente desviado de lo que estaba. Entonces, pastora, poder de Dios, ¿me va a dejar dar el programa o qué vamos a hacer? Vamos a un corte comercial. Sí, no, la pastora está hoy, el gozo del Señor es su No, y ahí puede fortaleza. durar 2 horas tranquilamente riéndose. Sí. Entonces, vemos entonces a un Samuel, ¿no?, que aprendió a desarrollar ese oído espiritual para poder escuchar la voz de Dios. Es algo que nos falta o le falta mucho hoy en día a la juventud de ahora. La juventud de ahora tiene su oído puesto en los ruidos del mundo. La juventud de ahora tiene puesto su oído en otras cosas, sino en lo que Dios quiere hablarles, para visionarlos, porque cuando Dios le habla a una familia, cuando Dios le habla a alguien de la familia, o empieza Dios con alguien de la familia, es para visionarlos, para que hagan un trabajo, para que empiecen a trabajar el propósito de Dios. Claro, por eso es que el Señor nos ha escogido, para que hagamos el plan de Dios. Él no escoge a todas las familias, Él no escoge a cualquiera. Él sabe a quién ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Amén. Por eso hay muchos, por eso son muchos los llamados, muchos, pero pocos son los escogidos. Y por eso nosotros debemos de ser escogidos, como lo fue Samuel, como lo fueron Abraham, Adán, Noé, todos aquellos que fueron escogidos, hasta el mismo José, el que fue padrastro del Señor Jesucristo. Fue escogido, ¿para qué? Para proteger a María, porque venía esa presencia hermosa llamada Señor Jesús. Entonces, él fue también escogido. Entonces, qué bonito que pudiéramos ser escogidos cada uno de nosotros con ese plan y ese propósito que el Señor trae. En Juan 10:27 dice que mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué nosotros como ovejas no escuchamos la voz de Dios? Aprendamos a escuchar la voz de Dios primero, antes de escuchar la nuestra y antes de escuchar la del mundo, porque hay 3 voces específicas, primeramente la de Dios, segundo la del mundo y tercero la nuestra. Entonces nosotros debemos de discernir, pedirle mucho al Señor que nos dé mucho discernimiento para poder escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios es una trompeta, es fuerte, es un torrente de voz que usted queda de una vez, mejor dicho, diciendo qué pasó aquí, porque el Señor habla fuerte. Él habla fuerte y usted puede entender y puede comprender cuando es la voz de Dios. Entonces, eso es, mis ovejas oyen mi voz. Qué bonito que nosotros pudiéramos decirle, Señor, aquí, heme aquí estoy, así como le dijo Samuel a él, porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye, habla porque tu hija oye, habla porque tu hijo oye. Eso es lo bonito que nosotros debemos de entender. En Salmos 85:8 también dice que escucharé lo que hablará Jehová. Aquí lo dice en Salmo 85, que lo tengo, 85:8 dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Eso es lo que nosotros debemos de escuchar. No escuchemos al mundo, soltémonos de esas voces que vienen a nuestros oídos, de esas cosas que el mundo nos ofrece, soltémonos de eso. Hay mucha juventud que es cristiana, pero yo no entiendo, o sea, ¿dónde está fundamentada? ¿Cómo está preparada? ¿O cómo se ha subido sobre la roca y hacen las cosas del mundo y quieren las cosas del mundo y la vanidad del mundo y lo que el mundo les ofrece, en vez de que algo me gustó el pastor que dijo en la palabra, no sé si fue anoche o el domingo, dijo... Y por fin le gustó algo. Poder de Dios. Eso sí es. Por fin algo bueno. ¿Por qué sueltan las cosas de Dios para ir en pos de hombres o en pos del mundo? Entonces, claro, ¿por qué soltamos las cosas de Dios, que es la que nos da más vida, más lujo, más amor, más tranquilidad, más paz, más gozo? Y ahí es donde entran los frutos del Espíritu Santo. Entonces, escucharemos la voz de Dios para que Él nos hable y para que nosotros podamos hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Sabe que a veces, pastora, es mucho más fácil caer que levantarse? Sí, claro. Sí, porque usted va, se tropieza y ¡pum!, el cuerpo mismo le gana y usted cae, ¿sí? Pero cuando usted se va a levantar, esas heridas, ese golpe en el cuerpo,
muchas veces no lo dejan levantarse rápidamente y le cuesta al ser humano levantarse, y lo mismo es, ¿sí? Muchas veces cuando alguien, digamos, cae, o cuando alguien, y no es que digamos que Dios de una vez condene y aquí perdió y ya no, Dios eso es lo que quiere, Dios quiere ayudarnos, y por eso la palabra dice que la diestra de su justicia siempre está extendida para levantarnos a nosotros, porque somos prácticamente una generación caída, o sea, nos caímos prácticamente desde la época del primer Adán, ¿sí? Somos una generación caída, o sea, estamos caídos. El Señor Jesucristo vino y nos abrió los ojos para que nos levantáramos, ¿sí? Ese velo que tenemos, exacto. esa ceguera. Muchas veces, lo que pasa es que muchas veces nosotros hacemos caso omiso, ¿sí?, a las enseñanzas del Maestro para que nosotros logremos levantarnos, pero a veces es mucho más fácil la caída que la Claro, y que la desobediencia nos lleva a ir en contra del propósito de Dios. Sí, amén. Dios nos quiere dar algo y nosotros queremos ir por otro camino para buscar lo nuestro, para hacer nuestra propia voluntad. Y entonces ahí es donde viene el problema, porque dice que una casa dividida, ¿qué pasa? No prospera. O sea, que si usted no está directamente con el Señor, pues su casa, que es usted mismo, que es su iglesia, que es usted mismo, pues no va a prosperar. Entonces, claro, ahí es donde... Claro. Y dicen que una sola golondrina ni llueve ni hace verano. O sea, a veces una sola persona se cansa cuando hay uno solo en la familia, digamos que a veces el esposo, la esposa o alguno de los hijos, que se levantan en el nombre de Jesús y empiezan a orar, a luchar por la familia. Y cuando la familia como que no entiende el plan de Dios, a veces se cansa esa persona, ¿sí? Y muchas veces termina otra vez volviendo atrás, como sí, el claro, perro al vómito. Porque no está bien fundamentado sobre la roca. Cuando uno está sobre esa roca, nada tiene que por qué volvernos atrás. Así nuestra familia no vuelva, así no esté. Pero sí, a veces hay cansancio, eso sí es cierto. ¿Por qué? Porque tiene que llevar su carga todo completa sobre sus lomos. Entonces, ahí es el problema. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Cosas grandes. Ahí es esa promesa grande. No le quite la palabra. Señor. No le quite la palabra. No, ¿qué le dije luego? Cosas ocultas, no, cosas grandes. No, yo no dije ocultas. Sí. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré, cosas ocultas. Ah, dije así. Sí. Claro. Yo la estoy para corcharla. Perdón. No son ocultas. Yo a eso es que me trae para que la grandes, corche. sí. Bueno, eso está de lo de menos. Sí. Claro, esa es la idea, que podamos entender y que podamos aclarar las palabras, porque de pronto nos equivocamos. Entonces, ustedes también estén pendientes. Y en la casa arreglamos. Y en la casa arreglamos. Entonces, Jeremías 33:3 nos da una gran promesa, que escuchemos, que clamemos a Dios y que escuchemos la voz de Dios y que hagamos lo que Dios dice que nosotros debemos de hacer. Pero, ¿qué es lo que dice que debemos de hacer, Pastor Brian? Clamar. ¿Y qué más dice? Clamar, nosotros debemos estar en obediencia, porque a veces pasa que oramos, pero si no caminamos en obediencia tampoco va a suceder nada. Exactamente. Entonces, listo, yo oro, escucho la voz de Dios, pero tengo que obedecer esa voz de Dios. Entonces, amén. Lo que está pasando hoy en día hay mucha palabra. O sea, la gente conoce la palabra, pero no hay obediencia. Exacto. Digamos que era lo que pasaba en los días que el Señor predicamos hace unos días de eso, lo que pasaba en los días de Eli, pero caso contrario. En aquellos días escaseaba la palabra. ¿sí? Y aquí ya abunda. Y en estos días que pasa, abunda la palabra, pero no hay obediencia. La gente no quiere soltar, la gente no quiere comprometerse. La gente, sí, yo creo en Dios, sí, a mí me gusta, ay, tan bonita la alabanza, ese pastor predica chévere, pero no hay un compromiso porque les cuesta soltar las cosas a las que están aferrados. Entonces hay muchas cosas en este mundo que todavía como que los atan, los mantienen ahí, y no hay como esa, ¿cómo llamarlo?, disciplina, constancia, determinación de soltar eso y ser obediente a la voz de Dios. Entonces, claro, acá podemos orar toda la vida y pelarnos las rodillas orando, pero si realmente no hay un cambio en nosotros, si realmente no hay un cambio en la actitud, en el comportamiento, en el estilo de vida, en el reflejar a Cristo en mi diario vivir, pues va a ser muy complicado, ¿no? Sí, claro, no va a haber nada. ¿Por qué? Porque está caminando en contra del propósito que Dios tiene. Entonces, en Proverbios 3:6 también dice que reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea que nosotros debemos de reconocer la voz de Dios, debemos de escuchar la voz de Dios, debemos de reconocer y hacer, no solamente oírla. Porque es que a veces la oímos, pero no la hacemos. Y ahí es donde el Señor dice que mucha palabra, pero no la hace. O sea, yo me puedo saber toda la Biblia y puedo salir acá y hablar y me siento espiritual y me siento acá,
pero ¿cómo está mi vida interior? ¿Cómo está mi vida personal? ¿Cómo está mi vida delante de la presencia de Dios para poder llegarle al hombre, para poder llegarle con una palabra? Porque el Señor estaba en santidad y por eso llegaba a multitudes, y multitudes andaban detrás del Señor Jesús, por su santidad, por su presencia, por su lealtad hacia Dios, hacia la palabra, hacia lo que Él estaba profetizando o hablando. Entonces, así mismo nosotros debemos de escuchar la voz de Dios y hacerlo, de Pero acuerdo sabe a que nosotros mismos. al final el Señor Jesús los descubrió a todos. Sí, claro, porque es que Los descubrió y les, digamos que les desnudó su corazón, porque Él les dice, los expuso, porque les dijo, ustedes me buscan a mí, pero por la comida que perece, o sea, por el pan que les estaba dando, porque el Señor Jesús tenía mucha plata, muchísimo dinero, pues, imagínate, dueño del oro y de la plata, claro. y les daba de comer a todos los que le seguían. Él les daba su buen plato de pescado, su buena chicharronada, bueno. Los llevaba a las delicias del Pacífico. Los llevaba a las delicias del Pacífico a comer, sí. A su cazuela de marisco, sí, claro, sí. Tiene toda la razón. Y entonces el Señor llega un momento en que los expone y les dice, ustedes me buscan a mí, pero es por la comida que perece. Y así pasa hoy en día también en muchas iglesias, o sea, y no estamos diciendo que ayudar sea malo, ¿no? De hecho, acá nosotros ayudamos hacerlo, claro. y nos gusta hacer obra social, pero mucha gente va a las iglesias es precisamente por eso, por la ayuda que le pueden dar. Yo me acuerdo, una persona muy cercana a mí iba a la iglesia católica los días que la iglesia daba mercados y que daba ropa. Y esos eran los días que ella iba y recibía su mercadito, su ropa, llegaba a la casa y seguía con su vida normal, y por allá el otro mes volvía y se aparecía únicamente a recibir. Y es lo que está diciendo el pastor, mucha gente sigue a Jesús por lo que Jesús les puede dar, pero no realmente porque haya un convencimiento, no realmente porque haya un deseo de cambiar, no realmente porque quizás se identifiquen con la doctrina y quieran seguir ese cambio, sino únicamente por adquirir un beneficio. Claro, y eso no quiso decir que el maestro los abandonó, los dejó, no. Él sigue igual, él sigue, pero es que el final de todo viene cuando estemos ante el tribunal. Exacto. Ahí es donde viene todo. Por eso Jesús decía, ¿no? La comida que perece, o sea, bueno, ustedes reciben las delicias acá en la tierra, pero normal. Eso chao, eso se acaba. Pero hay algo más eterno. Sí, entonces no hay problema, o sea, tú puedes hacer eso, no sé, salir a hacer de las tuyas, venir, bueno, qué sé yo, pero es que hay un final, hay un día, ¿sí?, donde todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo, o sea, va a haber un día en que usted y yo vamos a estar rindiendo cuentas. Como cuando tú estás al frente de una empresa y tú tienes que rendir, entonces tú vas a rendir cuenta de que de tu vida, de lo que tú hiciste, mientras estabas en vida, incluso de las palabras que hablaste, porque la Biblia dice que de toda palabra, el Señor toda palabra las pondrá. O sea, esto es algo que muchas personas, o sea, lo ven como tan insignificante, pero es algo profundo, o sea, que, ojo con eso, manito. Ojo con eso. Ojo con eso, manito. Se le salió el voz al pastor. Sí. ¿Por qué es importante oír la voz de Dios en la familia? Díganme allá, ustedes están callados hoy, no quieren hablar. No quieren decir nada, o sí, ¿será que están hablando? No, solo no sé. para reírse, ahí sí comentan, pero... Pero el resto no más. ¿Por qué es importante oír la voz en la familia? Pregunta la pastora Jacqueline aquí para que todos los oyentes puedan dejarnos sus comentarios en Facebook y en el 323-952-1079. Bueno, pero no esperamos, pero no está, nadie está escribiendo en este momento, pero bueno, voy a responder, pero ustedes también tienen derecho a responder. ¿Por qué es importante? Perdón, la corté. Sí, dice mi mamá, el pase está como muy chistosito. Bueno, ¿por qué es importante oír la voz de Dios en la familia? Para tomar decisiones correctas, evitando errores y dolores de cabeza después. ¿Para qué? Para tomar buenas decisiones, porque a veces no escuchamos la voz. Mire, a veces escuchamos también la voz de Dios, pero nos hacemos los de las orejas, ¿qué? ¿Gochas es que dice? El dicho. Nos hacemos los orejones. No, los orejones nos hacemos como caso. Malco. Pero nos hacemos como que eso no es para nosotros, eso es para el vecino. Esa prédica no es para mí, es para el vecino. Sí, entonces, suele pasar, ¿no? Uy, no vino fulanita de tal y esa palabra era para ella. Ajá. Entonces, eso no es, esa palabra tiene que ser para mí, esto es para mí. Entonces, si yo busco y veo que es importante oír la voz de Dios en mi familia para poder direccionar a mis hijos, para poder direccionar aún al perro y al gato que está en la casa, entonces, si nosotros oímos la voz de Dios,
tomamos buenas decisiones y podemos evitar tantos errores y tantos dolores de cabeza, que a veces preferimos los dolores de cabeza, a veces preferimos estar enfermos, preferimos estar en la inmundicia, que decir, Señor, ayúdame, que decir, Señor, voy a tu casa, Señor, a restaurarme, a renovarme, a cambiar y a ser transformado. Entonces, para eso necesitamos, para tomar buenas decisiones, para evitar confusiones espirituales que traigan claridad, unidad y paz en la unión, en la familia. Entonces, esa decisión es importante para que no haya confusión, para que no vayan a decir que Dios es una mujer. Imagínense, yo escuché algo que dijeron que Dios era una mujer. Que el Espíritu Santo es. El Espíritu Santo es una no, mujer. O sea, por ahí Esos son salió, los de el Creciendo en Gracia, creo que son salió esos. por ahí una señora diciendo que ella era Jesús. O sea, Imagínense, o sea, eso es algo y lo peor es que la erróneo. gente les cree. No, eso está por la 63 Y años. eso- Y es, mire, oyó, eso es atiborrada de Y personas. eso es lo duro, que las mentiras las creen primero que a la verdad. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de cambiar. No, nosotros no debemos de confundirnos, porque la palabra es real, la palabra es perfecta. Aunque nos la pusieron en español, de pronto se comieron tal cual palabrita, tal cual consejo, tal cual versículo, pero nosotros podemos tener entendimiento. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado sabiduría. Eso es lo que tenemos de pedirle, como le pidió Salomón: sabiduría en la palabra, sabiduría para direccionarnos, sabiduría para dirigirnos. Y entonces, ¿qué? No debe haber confusión. Ninguna confusión, ni física ni espiritual en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque debemos, como padres, llevar a nuestros hijos a la bendición. Una niña, un niño que se esté saliendo del contexto, que se esté saliendo del hogar, que está buscando otras cosas, ahí es donde viene papá y mamá con mucho amor y le explica las cosas para que se quite toda confusión, porque el enemigo viene a robar y a quitar y a destruir lo que el Señor ha colocado en cada hogar. Entonces, para el Señor los hogares son muy importantes, nosotros somos importantes para Él. Otro es importante escuchar la voz del Señor. ¿Por qué? Para proteger el hogar. Usted en medio de la oración está protegiendo el hogar. Usted en medio de hablar la palabra está protegiendo su hogar, está protegiendo sus hijos. ¿De qué? Del peligro, de los accidentes, de muerte prematuras, de lo que está sucediendo ahorita, de que cortan a los niños, cómo se los roban y los cortan, los matan, los vuelven, mejor dicho, los vuelven nada. Hasta salchichas ¿Está hacen viendo con usted, pastora? Sí, claro, ahorita están haciendo eso, se Está roban viendo los niños, los matan para quitarles los órganos, De hecho, yo queman, publiqué hace los poco vuelven una nada. noticia, se iban a robar un bebé, o sea, una señora dio a luz, tenía el bebé un día de nacido, y se quedó dormida en la sala del hospital, y llegó otra señora, aprovechó que estaba dormida, le quitó el bebé y iba a salir, y se iba a robar el bebé, y esa señora está pagando cárcel. se da Y cuenta. en estos días una niña tuvo un ternero. Ay, no, salga con esa. Sí, ¿Cómo O así, sea, pastor? para proteger Sí, el hogar. en la clínica, pues fue un caso extraño porque, digamos que sucedió muy cerca de la clínica, no de la clínica, pero es muy cerca, detrás de la clínica, una niña tuvo un ternero, pero mientras la mamá ordeñaba la vaca. Ay, Dios Bueno, mío. leamos comentarios, hay buenos comentarios por ahí. esta Sí, mañana. sí, por ahí dice, Ay, el Señor y Jesús. eso que no es la noticia de la niña que le sacó los ojos a la mamá. Ay, sí, eso es cierto. Dice por acá mi mamá, es importante oír la voz de Dios porque Él es el centro de todo. Amén, Porque amén. si no escuchamos la voz de Dios, la palabra dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Así es. Andresito Masito nos dice por acá, es importante escuchar la voz de Dios porque es la que guía nuestra vida y dice la Biblia que sin santidad nadie escuchará la voz de Dios, es necesario también la obediencia. Ujú, qué bueno. Dice mi mamá que eso es aberrante lo que está diciendo la pastora. Ujú. Emily dice, ese es el gozo, es porque estamos cumpliendo 8 años. La cogió, Tuyo. la cogió, el regalo, Papi, el bien. regalo. No se le olvide, Emily, eso sí, le toca traer el regalo para la hermosa. Pueden enviar regalos al Qué 312 bendición. 420. Qué bendición, qué 8 bendición. añitos Entonces, cumpliendo hoy. bueno, para proteger el hogar es importante. Estamos hablando de los hogares, entonces debemos de proteger el hogar. Amén. Y lo mismo los hijos hacia los padres deben orar y proteger el hogar, como lo que está diciendo ahorita David. Masito, que es importante porque el Señor es el que guía el hogar. Entonces, así mismo los hijos, orar por sus padres y los padres por sus hijos, ¿para qué? Para guardar el hogar, para sembrar sensibilidad espiritual en los hijos,
Qué bonito que podamos tener un corazón sensible, no un corazón arrogante, no un corazón odioso, sino un corazón sensible a la palabra del Señor. Que imagínese que el Señor está frente a usted y usted todo arrogante, con una mirada, con una cosa que verdad que a veces le da hasta uno dolor, le da hasta uno tristeza, pero Dios es tan bueno y tan misericordioso y tan clemente que Él mira su corazón y aunque usted sea arrogante, el Señor está ahí para ayudarlo, el Señor está ahí para levantar, el Señor está ahí para bendecir a esos hijos. Hijos que aprenden a oír a Dios serán firmes, sabios y guiados y se dejan guiar por la dirección del Señor. Entonces, para sembrar sensibilidad, si ellos son sensibles a la voz de Dios, van a aprender a oír la voz y a aprender a ser firmes y sabios para ser guiados hasta cuando el Señor diga, hasta aquí llegaron. Eso es lo bonito. Veamos 3 formas principales en que Dios habla a la familia. ¿A través de qué, pastor? A través de... La palabra. De la palabra. Ah, lo corchecía. Yo pensé que a través de la mamá cuando pegaba esos gritos en la casa. No, Dios habla a través de la palabra. Amén. Cada devocional familiar es una oportunidad para escuchar a Dios. Estos devocionales que aunque el pastor y el pastor Brian están los dos en el devocional, aunque a veces viene en otros apoyar al pastor en el devocional, otros como Ever, como Sí, casi bueno, de lo mismo sí, que de los que están orando atalayas. en la atalaya. Vienen y ayudan al pastor también en eso. Qué bonito poder escuchar esos devocionales y agarrarnos de ahí, porque eso nos hace levantar y estar firmes, y son los principios para que podamos escuchar la voz de Dios. Entonces, por medio de la palabra, en medio de los devocionales, en medio de la palabra aquí en las congregaciones, también podemos escuchar la voz de Dios. Por medio de nuestro pastor podemos escuchar la voz de Dios. Sí, a veces nos irritan las palabras porque creemos que eso no es, que ya el pastor me está tirando piedra y uy, y como que la silla nos pica. Es que, Pero, pastora, es que mire, si usted va a la palabra de Dios, o sea, la palabra del Señor, y cuando el Señor Jesucristo predicaba y estos hombres grandes de Dios predicaban, o sea, causaban algo en la gente, ¿sí? Y la palabra de causar algo, ¿sí? Claro. Y debe suceder, yo siempre he dicho que la palabra debe hacer, o sea, hacer que sucedan 2 cosas en las personas, ¿sí? O que la persona se fortalezca en Cristo a través de la palabra, o que la gente se argumente y salga y se vaya, porque no resisten. El Señor Jesucristo dijo, ustedes no resisten, fundamento. o sea, no resistían. ¿Por qué? Porque lo primero que la palabra hace es poner el dedo, ¿dónde? en la llaga. ¿Dónde? Yo creo que por eso Jesús hablaba tanto por parábolas, ¿no? Sí. Como Para no herir para- a la gente, claro, para claro. no darles duro al Para, corazón. digamos que para lo que anoche traté de hacer un poquito, ¿sí? Cuando quise hablar de los hombres y fue, digamos, los vientos, ¿sí? Ujú. Por eso los vientos de ahora están empujando hacia otro lado, por no decir los hombres. ¿Por qué? Porque se van a enojar. Entonces, eso era lo que hacía el maestro, usaba metáforas, parábolas, diciendo una cosa con otras palabras para que la gente no se confundiera. Cuando quiso hablarle a los discípulos, les dijo algo importante, les dijo, os he hablado por alegorías. Alegorías son metáforas, son palabras queriendo decir una cosa con otra. Y le dijo, os he hablado por alegorías, pero ya no os hablaré más por alegorías. Ahora les diré cómo son las cosas. Y fue cuando empezó a enseñarles, y fue cuando empezó a enviarlos de 2 en 2 para que hicieran el evangelio, Amén, para así que ganaran es. discípulos. el Señor Jesús hablaba en alegorías y en mi casa hablan es con alegarías. Ah, sí, Alegarías. alegarías. Ah, bueno. Alegarías. ¿Alegaría o no alegaría? Yo creo que sí Cambiar alegaría. las alegarías. Amén. Entonces, a través de la palabra, ¿no? Josué en 1.8, ¿qué nos dice? Josué 1.8 dice, claro. Ese le gusta al pastor. Uy, este versículo es el mío, ese es el predilecto. Yo creo que el día que yo Ahí me muera, aprendió. que me coloquen este versículo ahí encima de mí. Cuando yo me muera, no quiero que yo... Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y todo es el libro, toda la ley de Dios, las leyes espirituales, las leyes que el Señor dejó para que nosotros lleváramos una vida, ¿sí? O sea, humanamente tranquila, pero siempre sabiendo que nuestro lugar no es nuestro lugar está allí en el tercer cielo. Amén, amén, así es. Entonces,
Josué 1:8 nos dice que meditar la palabra trae dirección y éxito. Entonces, que nunca se nos olvide la palabra, que siempre la estemos meditando, que siempre la estemos escuchando, porque así nos fortalecemos y nunca nos podremos bajar de esa roca que es Cristo Jesús. Entonces, también hay otro punto, a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos direcciona, el Espíritu Santo nos dirige. Él es esa tercera persona maravillosa que debe de habitar dentro de tu corazón y para ser direccionado, para ser dirigido, pero debes de aprender a escucharlo para no cometer errores. Entonces nos impresiona, nos da convicción, nos da paz, inquietud. Hay paz o también hay inquietud, ¿sí? Porque hay cosas para cuando vienen duras a nosotros y el Espíritu Santo nos avisa antes de tomar esas decisiones, antes de dirigirnos a donde vayamos, antes de el Señor nos protege. Entonces, a través del Espíritu Santo, a través de las circunstancias y consejos, también debemos de buscar esa forma, cómo habla Dios a nosotros, a través de las circunstancias y los consejos. Los pastores, nosotros como pastores somos consejeros, ¿no? Sí, amén, claro. Pero a veces el consejo como que le entra por un oído y le sale por el otro. Entonces no entendemos y no escuchamos la palabra de Dios. Alguien decía en estos días, decía, lo que pasa es que cuando la gente va a pedir un consejo va a escuchar algo que ya pensó hacer. Sí. Va a escuchar algo va a escuchar algo que ya pensó hacer. Que ya tiene premeditado. Sí, que ya pensó hacer, que aunque le digan que no lo haga, lo va a hacer. O sea, entonces, ¿para qué? ¿Para qué pide consejo? Sí, claro. Así me pasaba a mí con alguien. Me pedía consejo y de qué me sirve yo aconsejarla o aconsejar a la persona si hacía lo contrario. Claro, o sea, ya estaba y que hay personas, pastora, hay personas, pastora, que no solo piden un solo consejo, ¿sí? No piden el consejo del pastor, bueno, va y pide el consejo del pastor, pero comienza a pedir el consejo de todos los hermanitos, a ver cuál le dice lo que ella quiere escuchar, para hacerlo. Lo que ella quiere, exactamente. Para hacerlo. Entonces dice, no, sí, lo que me dijo el hermanito voy a hacer, pero nunca dice voy a hacer lo que me dijo el pastor, porque el pastor le dijo, no haga eso, mire que entonces, ay, Dios mío, ay, mis amores. Bueno, a través de circunstancias y consejos, Dios abre puertas y cierra puertas también. Dios abre puertas y cierra puertas cuando nosotros esas puertas no las debemos de tocar ni de abrir. Por eso ahí está la protección y por eso debemos de escuchar la voz del Señor. En Esther 4:13, a través de Mardoqueo, Dios habló a Esther. ¿Se acuerda que le dijo que se pusiera en ayuno y que si no iba a morir y que si no lo hacía, entonces habrían muchos más que lo podrían hacer? Entonces ella escuchó la voz de su tío. ¿Cuál es el libro que no habla de Dios dentro de la Biblia? Es de un hombre, es de una mujer. ¿Es una mujer? Sí. Ay, ¿de Ruth? No, porque Ruth habla. Ay, sí, es Ruth, ¿no? No, Ruth no es. Lo acabo de decir, pastor. ¿Esther? ¿Es Esther la que no habla? No habla de Dios, no. Pero está representando... O sea, no nombra a Dios. No nombra a Dios, pero los consejos son cosas. Pero la palabra, o sea, la esencia es Dios. Sí, es Dios, exactamente. Y a través de Mardoqueo fue como un instrumento para que... A mí hay una palabra que me gusta de Mardoqueo muchísimo. Sí, claro. Me gusta mucho cuando Mardoqueo le manda a decir a Esther, le dice, usted verá, Esther, usted está muy tranquila en su palacio, coma, duerma, haga lo que quiera, ¿sí? Pero recuerde que respiro y liberación vendrán de algún lugar. Entonces, y yo sé que así sucede. A través de Mardoqueo, Esther entendió. Y vea, Esther obedeció. Qué bonito que nosotros podamos obedecer a la guía que nos está direccionando, como decir papá, mamá. Le hablo a los jóvenes que se dejen guiar por sus papás y que esos padres también se dejen guiar por sus pastores y que esos pastores se dejen guiar por Dios. Entonces, eso es una sola comunión, eso es una sola dirección. Entonces, qué bonito que nosotros nos podemos dejar guiar por el Señor y poder aprender cómo podemos escuchar la voz de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo entrenar a la familia a oír la voz de Dios? ¿Cómo podemos entrenar a esa familia? ¿Por medio de qué? De crear ambientes espirituales en la casa, como la música, como los devocionales, como un ambiente de paz, como apagar distractores, al menos por un momento, como decir, cuando estamos almorzando, desayunando, no sé, cuando estamos dialogando, qué necesitamos, qué no necesitamos, cerrar esos celulares que a veces nos quita la comunión de papá con el hijo y el hijo con papá. Entonces, qué bonito que podamos
entrenar nuestra familia para poder escuchar la voz de Dios. Practicar la oración en unidad. Qué bonito poder practicar la oración en unidad y preguntarnos cuando hacemos nuestro devocional, preguntar qué quiso Dios decirte, qué te habló Dios, qué escuchó, qué leyó en la palabra y qué entendió de la palabra, podernos hacer esas preguntas también. Todo eso nos ayuda a entrenar el oído para escuchar la voz de Dios. Entonces, aprender en la obediencia rápidamente en el Señor y saber escuchar la voz del Señor. Amén, amén. Entonces, importante, yo creo que en cuanto a la familia, ¿no? Una familia unida que aprende a oír la voz de Dios, y como decía la pastora, tratar de preparar esos ambientes. Digamos que como padres a veces nos toca a nosotros, porque a veces nuestros hijos, ellos son tan relajados que, entonces preparar esos ambientes, que haya alabanza, que haya oración, momentos donde estamos cenando, almorzando, poder levantar una oración, por invitarlos también a que se congreguen, a llevarlos a la iglesia, o sea, empezar a enderezar el camino sobre todo de la juventud de los niños, que es lo que, y también de los adultos, porque esto es una locura hoy en día, ¿no? Los adultos, esto estamos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, dice la palabra. Vemos a jóvenes y a niños que se están distorsionando en todo precisamente por los papás, porque los papás no tienen esa dirección, no han tenido, se han desviado, como dice la palabra, se han desviado a cosas mundanas, a cosas del mundo, y por eso que los hijos son los que llevan las consecuencias, porque la palabra dice que vendrán consecuencias en la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Entonces qué bonito cuando nosotros tenemos a Cristo y todas esas cadenas se rompen en el nombre de Cristo Jesús y podemos nosotros crear un ambiente totalmente diferente y llevar a nuestros hijos en mucha bendición. Y vemos que nuestros hijos, nuestros nietos van en esa bendición y que las generaciones que han de venir más adelante sigan el ejemplo de nosotros como abuelos, de ellos como padres y de los hijos como padres y así sucesivamente, para que ninguna generación de nuestros hijos o de nosotros mismos sean llevados a la maldición, sino mejor a la bendición. Entonces, qué bonito que esos papás se levanten, qué bonito que esos papás lleven a sus hijos a la bendición, qué bonito que esos papás les enseñen los principios reales, que les enseñen cuál es su dignidad, cuál es su identidad sobre todo, ¿no? Su identidad, y que ojalá puedan vivir en santidad y llevar a todas sus generaciones en mucha bendición. Amén, amén. Así es, por acá tenemos comentarios, Paz. Un saludito para Gerardo Cruz, que se está conectando a esta hora. Dice, llegué muy tarde, buenos días, no llegué a la amén, dice él. Un saludito para Gerardo. Mi mamá por acá comenta, dice, pastor, así me pasó a mí en estos días. Yo le hablé mucho a mi hermana la menor, que aprendiera a depender de Dios y bueno, muchas otras cosas. Pero mi otra hermana la aconsejó que hiciera un lavado en la casa con jabón Rey. Y ayer mi hermana en Armenia estaba comprando el jabón para hacer lo que la otra le aconsejó. Poder de Dios, lo del jabón era por la suerte. No, entonces, eso no está bien y eso no va a hacer nada. Antes traen más pues sí, cadenas. Le va a dejar la casa limpia. Eso sí, va a dejar limpia. No, pero sabe que digamos que hoy en día el tema de la brujería que está como tan de moda, y usted llega a casas donde encuentra detrás de la puerta una sábila, donde encuentra la herradura, donde encuentra un zapato, un calzón amarillo, donde encuentra una cantidad, ahorita para diciembre es la espiga. O sea, una cantidad de amuletos, sí, que lo único que traen es maldición, porque la Biblia dice, y algo que me gusta a mí es Josué, capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y ¿para qué? Para hacer prosperar tu camino. O sea, si tú quieres que tu camino sea próspero, hombre, que no sea parte de tu boca este libro de la ley, o sea, la palabra de Dios, sí, que esté siempre en la casa, que acostumbremos a nuestros hijos a leer la Biblia, así, que bueno, vamos a hacer digamos, le voy a dar ahí como un tic a las familias, a los papás que me oyen esta mañana. Vamos a hacer un plan de lectura de la Biblia. Entonces nos vamos a reunir todas las noches antes de acostarnos, nos vamos a reunir y vamos a empezar a leer los salmos. Entonces somos 5, cada uno lee un salmo. Son 5 salmos en la noche. Sí, leen los salmos, oran y a dormir. Y no se gastan más de 15 minutos. Y ahí van empezando a generar en los hijos, y más en los pequeñitos que están aprendiendo a leer. Entonces ahí ya les está llevando a que estén en este libro de la ley.
y que mediten en él de día y noche. O sea, hay tantas cosas buenas por hacer, solo que a veces los papás... Escuchamos la voz que no debemos de Sí, escuchar. y que los papás están tan metidos en otras cosas, en el fútbol, están metidos en el tejo, están metidos en el billar, están metidos en el trabajo. O sea, sí hay que trabajar, porque el que no trabaja, que no coma, pero hay que sacar tiempo para edificar nuestra casa. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Para que no se pierda, así es, para que no se pierdan y más bien para que tengamos vida eterna y para que seamos ejemplo para otras familias, otras naciones, otros pueblos, otras ciudades, otros barrios, bueno, todo eso, otras veredas, para otros lugares, y podamos ser ese ejemplo y podamos llevar cada día a nuestros hijos y familiares a la bendición. Entonces, Dios les bendiga, Dios les guarde, hasta aquí llegamos con la palabra. Amén. Amén. Gracias a todos por estar ahí conectados, súper pendientes de este programa sobre la roca, que esperamos que sea de edificación para ustedes. Entre las risas, entre el gozo, Amén. siempre hay una palabra del Señor que queda ahí guardada en nuestro corazón, y es importante que esa palabra la atesoremos, la cultivemos para que dé fruto al 100%. Los dejamos con buena música aquí en Hermosa Estéreo. Mañana los esperamos a partir de las 5 de la mañana con Atalayas del Amanecer. Ya saben que ustedes pueden dejar sus peticiones de oración en el 323-952-1079. También recordarles a todos los que nos están escuchando y de pronto están por acá en Bosa, en Bogotá, y quieren venir el domingo, vamos a hacer la celebración de nuestro 8º aniversario como iglesia. Así que los esperamos en la calle 56F Sur, número 105B03, Bosa, Santa Fe, a partir de las 10 de la mañana, para que usted se pueda venir bien arregladito, con la pinta, con la percha, que no se pone desde la graduación de su hijo en el colegio. En los bueno, 80. Sí, la puede poner por ahí. Desempolven lo bonito. También recordarles que tenemos una actividad que como iglesia y como fundación estamos organizando, y es para brindar una Navidad feliz a muchísimos niños. Este programa se llama Una Navidad para Todos y necesitamos juguetes. Si usted de pronto sabe de alguien o usted mismo nos quiere donar juguetes, nos dice dónde sea y yo me pego el viaje en la moto, así sea por un juguetico, porque cualquier granito de arena suma para la actividad que vamos a tener el 17 de diciembre para los niños acá del sector. Un abracito amén. para todos. Gracias, pastora, por este programa. Amén. Amén, amén. Así es, el Señor es el que trae las palabras y ojalá quede, como usted mismo dijo ahorita, quede una sola palabra en el corazón, quede grabada y quede estipulada esa palabra para que podamos crecer como familias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, así es. Disfruten de esta buena programación musical en la Hermosa Estéreo, la radio del cielo 89.4 FM.